al tercero también se le conoce como el arco carotídeo. Carótida común, carótida interna, carótida externa. ¿Ya? Vamos para que se acuerden. ¿Ya? Entonces, en los tres primeros arcos, derecho e izquierdo, son iguales. Tienen estructuras bastante similares. ¿Qué ocurre en el caso de estos arcos? Los arcos son estos de acá, que van a conectar el tronco, o sea, la parte del tronco arterioso con lo que sería la aorta dorsal. En el caso de la aorta dorsal que conecta el tercer arco, aquí va a haber una pérdida ya y ya no va a haber comunicación hacia abajo, solamente hacia arriba. Y ahí ya van a estar las carótidas internas y externas y la carótida común, que van a surgir del tercer arco. Ahora, van a haber variaciones para lo que es el cuarto y el sexto arco aórtico, en el caso del lado derecho y el lado izquierdo. Del cuarto arco aórtico, entonces, va a surgir una estructura que sale del tronco arterioso, que también sale del corazón y forma esta curvatura que se conecta con una gran arteria del cuerpo. ¿Cómo se llama esta curva? Callado de la aorta, exacto. Entonces, del cuarto arco aórtico izquierdo, ¿cuál será su derivado? El callado de la aorta. La aorta tiene tres partes: aorta ascendente, callado y aorta descendente, ¿no es cierto? Tres partes tiene la aorta. Y el callado específicamente va a provenir del cuarto arco aórtico izquierdo-derecho. Izquierdo-derecho. El callado, ¿para qué lado está? Izquierdo. Y del cuarto aórtico del lado derecho va a surgir la arteria subclavia. ¿Sí? Surge la arteria subclavia. ¿Se acuerdan? Hacia el lado derecho, la arteria subclavia va ahorita y de ahí sale el tronco brachiocefálico. Y en el caso del lado izquierdo, del mismo callado sale la carótida y la subclavia izquierda. ¿Cierto? Ya. Entonces, ahora vamos al último arco. Entonces, cuarto arco aórtico, del lado derecho sale la subclavia, del lado izquierdo sale el callado de la aorta. Y el sexto arco, el quinto arco de género, así que ya nos olvidamos de este. El sexto arco, que justo se acomoda por aquí, de este tronco arterioso que quedaría, que se va a conectar con el tronco de la pulmonar. ¿Quiénes se conectan con el tronco de la pulmonar? ¿Qué arterias? Chicos. Hola. ¿Qué arterias? Del tronco de la pulmonar, ¿qué arterias saldrán? Las arterias pulmonares, claro. Entonces, del sexto arco aórtico del lado derecho saldrá la arteria pulmonar derecha. Y del sexto arco aórtico del lado izquierdo saldrá la arteria pulmonar izquierda. Y además sale otro elemento que es importante en la vida fetal como otra comunicación entre vasos, que se encuentra comunicando la pulmonar con el callado de la aorta. ¿Cómo se llama ese elemento? El ligamento arterioso. El conducto arterioso, exacto. Entonces, resumiendo, cuarto arco, aquí sí hay diferencia. Derecho, ¿qué sale del cuarto arco derecho? ¿Qué arteria? Subclavia, la subclavia. Del lado izquierdo, el callado. Y del sexto arco, derecho, izquierdo. ¿El derecho qué sale? Arteria pulmonar derecha. Y del izquierdo, y nada más, y el conducto arterioso. Exacto, el conducto arterioso. Esos elementos vasculares son los que se producen en la vida fetal, y ya como estructuras definitivas se da la posición que conocemos, ¿no? Entonces, a partir de bueno, también de aquí, en el lado derecho también le va a dar una ramita para el tronco brachiocefálico. Ya está, acá. Subclavia y tronco brachiocefálico del lado derecho. Y en el caso
del lado izquierdo solamente al callado de la aorta. A nivel de la parte del sexto arco, veremos la disposición de las dos arterias, y en el caso del conducto arterioso, este se mantiene como una estructura permeable, continúa siendo un elemento vascular que usamos en la vida postnatal, ¿sí o no? ¿Se mantiene? ¿Sí? ¿No? En algunos casos. No se mantiene, exacto. Es el tercer elemento de la circulación fetal del que vamos a prescindir en el momento postnatal. Una vez que nace el bebé, llora y causa un cambio en la presión. Aquí específicamente es muy sensible a la variación del oxígeno, de la concentración de oxígeno en la sangre, porque va a activar un ciclo de una prostaglandina llamada bradicinina. La concentración de bradicinina que aumenta en sangre en el momento del nacimiento hace que este conducto arterioso deje de ser un conducto vascular permeable y se vuelva un ligamento. Y se famoso como el ligamento arterioso, que se encuentra de forma habitual entre el callado y la pulmonar del lado izquierdo, pero como una estructura ya ligamentosa, como parte del tejido conectivo. Y eso es debido al momento del nacimiento por el aumento de oxígeno y el aumento de la concentración de bradicinina. ¿Ya? Entonces, esa es otra estructura que es importante. ¿Cómo serían los derivados? Primer arco, primer arco, arterias maxilares, segundo arco, pteridea y la arteria del estribo, la arteria estapedia, del tercer arco, las carótidas, cuarto arco izquierdo, callado, del lado derecho, la arteria subclavia derecha, del sexto arco tenemos la pulmonar, del sexto arco izquierdo tenemos la pulmonar izquierda del conducto arterioso, y en el sexto arco del lado derecho tenemos a la pulmonar derecha, nada más. ¿Sí? Son los elementos derivados del sistema de los arcos aórticos. Los arcos aórticos son bien similares en su distribución y su disposición a los arcos faringios, debido a que, como ya se acordarán de lo que estudiaron para el examen pasado, los arcos aórticos tienen un elemento muscular, un elemento cartilaginoso, un nervio y una arteria, ¿no es cierto? Entonces, cada arteria de cada arco aórtico se correlaciona con su respectivo arco faríngeo. Entonces, circulación fetal, para acabar. Entonces, sabemos que el corazón, el sistema cardiovascular embrionario en el día 26 ya está casi bien establecido. El corazón ya se ha formado como una célula cardíaca, por tanto ya hay una distribución de toda la circulación de este embrión. Y los cambios que ocurren van a darse por estas estructuras que vimos al principio. ¿Cuál es la primera estructura? La que estaba conectando la vena umbilical con la vena cava inferior. ¿Ven ese pasaje ese puente que hace la sangre de la vena umbilical para irse directo a la vena cava inferior? ¿Cómo se llamaba esto? Conducto arterioso. El primer puente de la sangre que viene de la placenta para llegar al corazón fetal es el conducto venoso. La cual va a llegar a la vena cava inferior, y esta sangre bypassea el hígado, no llega a la circulación portal. Va a llegar a la vena cava inferior, la cual va a llegar a la aurícula derecha. La aurícula derecha va a recibir la sangre poco oxigenada del drenaje de la cabeza y del cuello, pero se va a combinar con esta sangre que trae bastante oxígeno para que pueda de alguna manera nivelarse la situación, y antes de pasar completamente al ventrículo derecho hace el paso por el foramen oval, y el foramen oval lleva esta sangre que tiene gran cantidad de oxígeno en una mayor proporción hacia el lado izquierdo del corazón. Entonces, vamos a ver que a través del agujero oval, del 60 al 80% de la sangre que viene de la placenta va a pasar hacia el lado izquierdo. El resto pasará al ventrículo derecho y luego llevará sangre a los pulmones. Como los pulmones solamente son receptores de la sangre, no
cumplen ninguna función de oxigenación, no necesitan mayor volumen, así que solamente el 20% de todo este volumen sanguíneo va hacia los pulmones. El resto va a pasar a las cavidades izquierdas, ¿ya? Ese es el segundo momento, el segundo shunt de derecha a izquierda que hay para que pueda ser funcional esta circulación fetal. Una vez que llega la sangre a la vena, a la aurícula, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y esto la manda al pulmón, las venas pulmonares van a retornar otro poco de sangre hacia la aurícula izquierda, que junto con la sangre oxigenada que ha llegado por el foramen oval bajará por el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo bombeará a través de la aorta ascendente y el callado a el resto de arterias que van a ir a la cabeza, al cuello y a los miembros superiores. En la vida fetal, el cerebro es el órgano que mayor prioridad tiene para el oxígeno. ¿Sí? Se darán cuenta de que las arterias que comunican, el conducto arterioso, que es el segundo elemento, llega para reciclar un poquito de sangre que llega de las venas, pero en realidad la prioridad para la sangre oxigenada la tiene la porción superior del cuerpo del feto. Van a ir por las venas, por el tronco brachiocefálico y las carótidas, van a llegar a elementos de la cabeza, el cuello y los miembros superiores. El resto de sangre bajará por la aorta descendente y llegará al resto del cuerpo. ¿Ya? Entonces tendremos aquí que esta sangre que va a llegar al resto del cuerpo tendrá menos concentración de oxígeno, bueno, finalmente va a pasar por la aorta abdominal, llegará al tronco celíaco, a la mesentérica superior, mesentérica inferior, llegará a las ilíacas comunes, las cuales tienen luego ilíaca interna y ilíaca externa, y aquí, a nivel de la ilíaca interna, saldrán las arterias umbilicales, las cuales van a llevar aquí a este nivel. Ya es la sangre que tiene muy poco contenido de oxígeno porque es lo final que queda del cuerpo, y a través de las arterias umbilicales, ¿hasta dónde llegará? Al cordón umbilical. ¿Se acuerdan? Teníamos dos arterias umbilicales en el cordón, una vena, dos arterias. Las dos venas umbilicales van a llegar, primero una porción va a darle sangre a la vejiga, y la porción más distal penetrará el cordón umbilical para llevar la sangre con poco contenido de oxígeno hacia la placenta para que pueda ser oxigenada y devolverle sangre nuevamente a través del cordón de la vena umbilical. Y así se cierra el ciclo. La circulación fetal tiene esas características, ¿ya? A medida que se da el nacimiento, va a haber una serie de adaptaciones en el corazón y el sistema circulatorio de este bebé. Entonces vamos a ver que las arterias umbilicales en la porción proximal van a tener arterias para las vejigas, las arterias vesicales superiores, se veía acá. Esas arterias todavía no sirven, así que mantienen su vasculatura. Pero la porción distal de las arterias umbilicales van a formar los ligamentos umbilicales medios, que van a ser estructuras de tejido conectivo que no tienen ningún tipo de función vascular. ¿Qué pasará con la vena umbilical? La vena umbilical también se va a obliterar y va a formar el ligamento redondo del hígado. ¿Qué pasará con el conducto venoso? El conducto venoso, que era este que bypaseaba el hígado para llegar a la vena cava inferior, formará un ligamento, que se conoce como ligamento venoso. En el caso del conducto arterioso, que se encontraba aquí comunicando la arteria pulmonar con el callado de la aorta, va a obliterarse formando el ligamento arterioso. Y por último, el foramen oval, debido al excesivo volumen que se encuentra en las cavidades izquierdas, va a terminar cerrando completamente el tabique interauricular sin que haya ningún espacio o agujero en él, ¿no? Entonces también se cierra el foramen oval. Cierre del agujero o foramen oval. Entonces son los cambios que ocurren después del nacimiento, sellando las estructuras que eran importantes para la circulación fetal, volviéndolas ya ligamentos, ya no son estructuras vasculares. Entonces tenemos un corazón normal, como dijimos al principio.
cavidad aurícula derecha va a recibir el drenaje venoso de arriba y de abajo por las venas cavas, pasa la sangre al ventrículo derecho, el ventrículo derecho lo lleva a la arteria pulmonar, los pulmones oxigenan la sangre y devuelven a través de las venas pulmonares en la aurícula sangre oxigenada. La aurícula izquierda lo lleva al ventrículo izquierdo y esto a través de la válvula de la aorta será inyectado al resto del cuerpo. Los elementos que hacían intercambio de sangre de una cavidad a la otra se ven totalmente cerrados. Entonces, como dijimos aquí, esa es la otra patología que es importante considerar. En el caso de las cardiopatías cianóticas, que son aquellas que mantienen coloración azulada de las mucosas por una baja concentración de oxígeno en sangre, tenemos dos muy importantes. La primera y la más frecuente se conoce como tetralogía, por tetra de 4, donde tiene 4 signos clínicos de Fallot, tetralogía de Fallot. Y esta se caracteriza por 4 elementos. Cuando ustedes les digan, en un caso, paciente lactante, generalmente debutan un poquito más tardío que en el caso de la transposición de grandes vasos. Van a debutar a los meses de vida, incluso pueden llegar al año de edad sin dar ningún síntoma. Cuando les da una neumonía o cuando tienen un proceso respiratorio recién empiezan a tener problemas de oxigenación. ¿Y qué ocurre aquí? Primero lo primero que ocurre es que el tronco de la pulmonar sufre una estenosis. Entonces, esta porción membranosa del tabique interventricular no se va a ver completamente cerrada, lo que causaría una comunicación interventricular. Además de esto, como el tronco de la pulmonar es más chiquito, desplaza un poquito hacia la derecha a la aorta, le pone como una posición más hacia la derecha, lo que se conoce como dextroposición de la aorta. Y no sé si ven que las válvulas de la aorta terminan como cabalgando encima del tabique muscular. Entonces por eso se le llama cabalgamiento de la aorta o aorta cabalgante. ¿Sí? Esa es la otra característica. Y la cuarta característica es la hipertrofia de cavidades derechas. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha presión en la salida de sangre por una estenosis en la pulmonar, todo el corazón derecho va a sufrir y va a tener un aumento de grosor en su miocardio y desplazará al corazón un poquito hacia la izquierda, ¿no? Porque crece, aumenta de volumen el músculo a este nivel. Lo cual en la característica clínica es la cianosis, la característica radiológica es la presencia de un corazón en forma de bota, que le dicen corazón en bota, el diagnóstico al 99% va a ser tetralogía de Fallot por la forma del corazón. Y lo siguiente y confirmatorio será si en el caso clínico les ponen una ecocardiografía, una ecografía cardíaca con esos 4 signos: estenosis de la pulmonar, CIB, cabalgamiento de la aorta e hipertrofia de cavidades derechas. ¿Cuál es el diagnóstico? Tetralogía de Fallot. ¿Ya? Patología cianótica más, o sea, cardiopatía congénita cianótica más frecuente, tetralogía de Fallot. Y la siguiente, que le sigue en frecuencia, es la transposición de grandes vasos, la que se les pregunta en el caso clínico. ¿Cuál es la